acompañan don Luis Antonio Sobrado y don Héctor Fernández. Hacemos la presentación y luego… Bien, de nuevo en directo, en transmisión aquí en Canal 13 como parte de esta cobertura de los comicios municipales, esta tercera conferencia de prensa donde el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones da ya un informe cuando pues quedan solo 2 horas para que se cierren las urnas, pero pues aún hay tiempo para asistir a emitir el voto. Escuchemos. Fundamentales para el fortalecimiento del régimen municipal, para hacer realidad nuestros sueños de mayor prosperidad y progreso en barrios y pueblos de este país, mediante la selección inteligente de los mejores hombres y mujeres que serán cargo de 81 gobiernos locales a partir del 1 de mayo. Es el momento para llamar a los costarricenses y las costarricenses que todavía no han acudido a votar, que todavía tienen tiempo, que es importante estas 2 últimas horas, que hay que cumplirle al país y que hay que ejercer el oficio de ciudadano que en una democracia tenemos en la mecánica de la renovación periódica de las autoridades gubernamentales. Tengo también que volver a insistir en que las mesas se cierran a las 6 de la tarde. En ese momento exacto podrá concluir el voto quien esté haciéndolo en ese momento, quien haya iniciado el proceso de votación, y no así los que estén en fila ante la respectiva junta receptora de votos. Creo que es un momento también para llamar a la calma, a la serenidad de parte de las dirigencias partidarias, con el propósito de que este proceso, que este día de elecciones termine tan bien como ha empezado y tan bien como se ha desarrollado. También le digo a los costarricenses no prestar oídos a cualquier tipo de información no oficial sobre resultados. La única información que debemos de tener por válida y certera es la que el tribunal va a proporcionar a partir de las 8 de la noche y una vez que haya concluido la sesión solemne de transmisión de resultados. Y finalmente, antes de darle el paso al señor director del registro electoral, don Héctor Fernández, que me acompaña en esta mesa, quiero hacer ver para claridad de la ciudadanía y sobre todo porque se ha prestado para algunos comentarios en redes sociales, que de conformidad con nuestro código electoral, en el centro de votación solo pueden permanecer quienes van a votar, por una parte. En segundo lugar, los agentes electorales, incluidos fiscales, partidarios, miembros de las juntas receptoras, observadores, etcétera. Y finalmente, ustedes, la prensa, que son testigos de la regularidad del proceso y cuya libertad para movilizarse es plena. Cualquier otro sujeto no está autorizado para estar entrando, saliendo y permaneciendo en los centros de votación. Esto pretende asegurar un clima de orden y control en el proceso de votación y desde luego impedir que el centro de votación se convierta en un lugar de proselitismo político. Lo digo porque los delegados del tribunal han actuado bien en la medida en que han impedido que personas ajenas a este proceso, que no son ni votantes ni agentes electorales, han querido entrar y permanecer en centros de votación y esto legalmente no es permitido y hacen bien nuestros delegados en hacer valer esta prohibición que, repito, lo que pretende es llevar orden y control y tranquilidad al votante el momento en que está emitiendo su voto. Don Héctor. Muchas gracias, don Antonio. Muy buenas tardes. Bueno, ya llevamos más de 10 horas de jornada de votación. Restarán un poquito menos de 2 horas para el cierre de las juntas receptoras de votos. La mayor satisfacción que tenemos hasta el momento es que todas las juntas de votos han estado abiertas, han estado funcionando. La gente ha podido estar accediendo tanto a los centros de votación como a los locales de las juntas receptoras de votos sin ningún problema. No hemos tenido ningún incidente que haya puesto en riesgo siquiera el acceso irrestricto a los centros de votación. Yo creo que eso es lo más destacable de la jornada hasta ahora. Los incidentes que se han venido reportando a través del 800 elector
son usuales, algunos de mala interpretación, como se decía en la conferencia pasada de este mediodía, el perifoneo no está prohibido, ¿verdad? El hecho que estén, por ejemplo, en algún establecimiento con volumen alto o en otras situaciones, algún perifoneo, pues eso no hay ningún problema. Todos los incidentes que se nos reportan al 800 selector también se ha tenido capacidad de reacción, se han podido atender rápidamente y verificar si efectivamente constituyen o no alguna infracción. Aquellos que pueda tener algún tipo de infracción, pues se pasan después ya a un análisis posterior a los efectos de establecer si cabe o no realizar un procedimiento. Hasta la fecha no tenemos ninguna situación ni siquiera en ese estado de los incidentes que han reportado en el 800 selector. Creo que eso es lo que tenemos ahora. Muy bien, muchas gracias. Comenzamos la ronda de preguntas. Primero el colega de Noticias Colombia, el colega de Noticias Colombia, sí. Buenas tardes, don Luis, don Héctor. Si tiene el datito de cuántas cédulas se expidieron el día de hoy, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, y a Randall por la gentileza de proporcionarme la información ante el inicio de la conferencia de prensa. Sí, a las 3:15 se han entregado 3.586 cédulas, 1.815 solicitadas el mismo día de hoy, es decir, hoy se solicitaron 1.815 y se entregaron 3.586, es decir, muchas también que habían sido solicitadas en días anteriores. Importante saber que en el curso de los días que van del 1 de febrero a hoy, se han entregado 26.853 cédulas. Esta inusual cantidad de gestiones cedulares responden sin duda al interés de poder participar en las elecciones de hoy. Y como dato curioso también, hay 30 personas que cumplen años hoy y que a las 3:15 habían retirado ya su cédula de identidad, los más jóvenes electores del padrón electoral. A continuación el colega de Canal 13. Buenas tardes. Trascendió en algunos medios una denuncia que interpuso Liberación Nacional, es para ver si ciertamente se concretó aquí ante el Tribunal Supremo de Elecciones. En Escazú, propiamente, en un centro educativo, alguna irregularidad que le endosó a un partido de corte, agrupación de corte cantonal local. Si esto se dio, si la denuncia se dio, ¿en qué consistió y cómo se resolvió? Ni al Tribunal Supremo de Elecciones, entendido como sus magistrados, ni vía 800 electores hemos recibido ninguna denuncia en ese sentido. Carlos Jiménez de Radio Colombia. De nuevo, buenas tardes. Don Luis Antonio, ¿qué sigue ahora? Mañana empieza el conteo papeleta por papeleta. ¿Cuándo es la declaratoria de los 6.069 cargos? Yo no creo que quepan aquí en el auditorio. ¿Cuál es este procedimiento que sigue ahora? Ellos el 1 de mayo asumen sus funciones. Buenas tardes, gracias. Gracias a usted, don Carlos. Y su pregunta es muy importante porque hace ver que el proceso electoral no ha concluido ni concluye el día de hoy. Hoy concluimos la etapa más importante, la etapa donde recibimos la votación de la gente y se hace un escrutinio preliminar en cada una de las juntas receptoras de votos. Una vez que se hayan cerrado las juntas, se haya hecho el escrutinio, se hayan hecho los mensajes de transmisión de resultados y todas las operaciones propias de la Junta, inicia el operativo para trasladar todo el material electoral aquí, a la sede del Tribunal Supremo de Elecciones. Eso nos consume toda la noche del día de hoy, la mayoría entran en el transcurso de la noche de hoy, pero también durante la mañana del lunes estaremos en esa tarea de concluir la recepción del material. Ese material tiene que ser acomodado para poder empezar el día martes a las 9 en punto de la mañana el escrutinio definitivo. Y tiene que ser ordenados porque empezamos primero por la papeleta de alcaldes,
luego intendentes, regidores, síndicos y concejales. Ese es el orden de escrutinio, y en cada papeleta de la mesa 1 a la última de las que integran el padrón electoral. Es un trabajo que asumimos los propios magistrados, cada uno responsable de una mesa de escrutinio. En lo que ha sido la historia o los antecedentes que tenemos de elecciones municipales, tardamos alrededor de una semana por cada papeleta. Esto significa que en unas 3 semanas, aunque no es un plazo definitivo, pero alrededor de 3 semanas nos consumirá la tarea de escrutinio definitivo, y de seguido, una vez que esto haya concluido y se hayan resuelto las eventuales acciones o demandas de nulidad, procederíamos a hacer las declaratorias de elección. Ha sido tradicional entregárselo a los alcaldes en un acto público, y los demás credenciales las hacemos llegar a las municipalidades para que éstas se las entreguen a las personas electas. Desde luego, apenas esas resoluciones estén dictadas, se colgarán en la página web para seguridad y certeza de todas las personas. Eso es básicamente el camino que queda de hoy a 3 o 4 semanas por delante. Les recuerdo, colegas, por favor decirnos su nombre y el medio del que provienen. Sigue la pregunta de la colega del semanario La Página. Buenas tardes, don Luis Antonio. Estas elecciones se han caracterizado por tener otras condiciones, otro tiempo. Quisiera saber cuáles criterios tiene el tribunal para, posterior a los resultados, decir estas elecciones fueron más exitosas, fueron las mejores. ¿Existen algunos criterios como un porcentaje de elección de votos reales, tomando en cuenta que persiste el voto nulo, el voto en blanco, que es denominado por el pueblo una forma de protesta? ¿Han contemplado también alguna forma de mejorar qué aspectos para unas próximas elecciones? Muchas gracias. Justamente una vez concluido el proceso electoral, el tribunal inicia un proceso de evaluación. Proceso de evaluación donde también consultamos el criterio de las agrupaciones políticas, integramos diferentes voces con el propósito de introducir las reformas que sean necesarias para lograr cada día mayores cuotas de eficiencia en la administración de los procesos electorales. ¿Cuáles son los criterios para calificar como exitoso un proceso? Miren, no es la participación. Desde luego aspiramos a una participación intensa e informada de la ciudadanía, pero a fin de cuentas es un tema propio de decisión ciudadana. Con todo, y que repito, insisto, estoy convencido de que hoy estamos teniendo una mejor respuesta ciudadana frente a lo que ha sido la tradición en elecciones municipales de nuestro país. Pero fundamentalmente el éxito de una elección se mide desde el punto de vista del organismo electoral por el hecho de que todos los costarricenses hayan tenido la oportunidad de votar, que no hayan existido obstáculos técnicos que impidan que una persona que quiera votar no lo haya podido hacer. Y creo que ese éxito está garantizado de antemano en el caso de Costa Rica, de suerte tal de que, sin perjuicio de la mejora permanente y de detectar oportunidades de mejora como producto de esta evaluación, yo creo que el éxito está asegurado. Los costarricenses hoy han podido votar, lo han podido hacer en libertad. El tribunal es el garante del poder del voto del ciudadano y de la libertad que ha tenido para emitirlo. En realidad, el éxito fundamental es del país. Yo creo que el país debe de enorgullecerse que está reeditando su democracia y que está posibilitando lo que en democracia es fundamental, y es que los gobiernos no se eligen a perpetuidad, sino por plazos determinados, y que la alternancia y la posibilidad de recambios gubernamentales esté asegurada, y que los gobernantes electos respondan al deseo de las mayorías electorales. Estamos seguros, repito, de que Costa Rica respondió y que Costa Rica tiene motivo para celebrar, porque su democracia sigue siendo vigorosa, sigue siendo grande. Perdón, voto nulo o en blanco, hemos dicho, y la legislación así lo establece, me faltaba esa parte de su pregunta,
efectivamente no se entienden como votos válidamente elegidos, como votos válidamente emitidos, y por tanto no tienen ningún peso a la hora de decidir quién ganó. Y en ese sentido es una posibilidad que tiene el elector, pero quien así vota está renunciando a elegir, y por tanto su manifestación se respeta, pero no tiene incidencia a la hora de determinar cuáles son las mayorías electorales. El colega de ameliarueda.com, por favor. Buenas tardes. Tenía dos consultas. Si tienen el corte de la cantidad de denuncias que han recibido mediante la línea 800 Elector, y el llamado que hace don Luis Antonio a la calma, a seguir manteniendo la calma a las diferentes agrupaciones políticas, ¿se debe a algún hecho que ha ocurrido o es simplemente para seguir con el proceso tal y como se ha venido dando? Gracias. Le damos primero la palabra a don Héctor. En 800 Elector hemos recibido a las 3 de la tarde, creo que tengo este corte, 130 denuncias, básicamente, de diferentes ámbitos, desde accesibilidad a centros de votación, problemas tal vez o dudas o consultas sobre actuaciones de juntas receptoras de votos y otras, ¿verdad? Como problemas con los toldos, con megafoneo, etcétera, por propaganda, etcétera. Son alrededor de 130 incidentes que hemos registrado mediante los 800 Elector. ¿Y por qué mi llamado? Que es la segunda pregunta que usted hace, tiene un carácter preventivo. Obviamente, decía en la mañana, todo proceso político electoral es caliente. Se trata de varias personas aspirando al mismo puesto y esa competencia saca chispas normalmente, ¿verdad? Pero en nuestro país no conduce a la violencia, por lo menos no conduce a la violencia hace más de 60 años. De lo que se trata es que las dirigencias recuerden que debemos de preservar ese clima. Han habido conatos aislados de encontronazo entre algunos dirigentes. Repito, no ha pasado absolutamente nada, pero conforme la jornada electoral llega a su fin, pues es necesario hacer ese llamado a la cordura y sobre todo de respeto al elector. Creo que las dirigencias le deben respeto al pueblo, que es el que toma la decisión, y en un afán precisamente preventivo es que se hace un llamado a preservar lo que ha sido siempre tradicionalmente los procesos electorales, que se desarrollan en un clima de paz y de armonía y que no son fuente de violencia como en otras latitudes sí suele presentarse. Entonces, ese sentido tiene de llamar a respetar al elector, que en definitiva es el que va a tomar la decisión, que le está tomando y que le queda poco más de hora y media para manifestarse. Así que dejemos que la gente termine de votar y esperemos con calma y serenidad a ver cuál fue el resultado de esa decisión colectiva. Colega de Canal 7. Gracias, buenas tardes. Andrés Martínez de Telenoticias. Cuando se cierren los centros de votación a las 6, ¿cuál va a ser el procedimiento de recepción de datos? ¿Qué tan expedito va a ser? ¿Cómo van a llegar y cuáles van a ser los primeros resultados que vamos a conocer? Bueno, una vez que se cierren las juntas receptoras de votos, tienen que ellos hacer el escrutinio preliminar. Se van a transmitir los resultados de dos de las papeletas, de la papeleta de alcalde y de la papeleta de regidores. Una vez que la Junta tenga por acreditados los resultados, luego de las revisiones y conteos que debe de hacer, tiene que llenar los formularios correspondientes y estos se empezarán a transmitir. En algunos casos se transmitirán directamente desde los centros de votación a través de un mecanismo informático, es decir, vía internet, y en otros casos se hará la transmisión a través de call center que tenemos dispuestos para tal efecto. No le puedo dar una hora determinada y exacta, pero le puedo garantizar que el sistema está aprobado, hemos hecho pruebas exhaustivas, lo cual nos garantiza
que ya para el fin de la sesión solemne tengamos algún nivel de resultados y conforme avanzarán las horas de la noche se acelera normalmente la cantidad y el porcentaje, la intensidad con la cual se va totalizando los resultados de la elección. La colega de Diario Extra. Buenas tardes. Don Luis, sobre el tema de los resultados, también en ese sentido, entiendo que cuando haga la sesión solemne van a estar como un 30-40% de las mesas. ¿Eso es como un porcentaje ya representativo o se cree que tal vez para el filo de las 10? ¿Cuál es el análisis que hace? No me puedo comprometer con cifras. Lo que sí le puedo decir es que en otros procesos electorales, digamos, el flujo de datos ha sido intenso. A eso de las 9, 10 de la noche me corrige Héctor, si soy impreciso, pero sí, digamos, antes de la medianoche ya está procesada la mayor parte del país y tendremos ya una fotografía muy cercana a lo que fue la realidad de esta elección. No sé si querés agregar. Tal vez una acotación para tener en cuenta. Ahí, como decía don Antonio, un tiempo que es el que van a demorar los integrantes de las juntas receptoras de votos en hacer ese escrutinio provisional. Pero recordemos que las juntas son de más cantidad de electores que las que teníamos en 2014 y que son más tipos de papeletas, ¿verdad? En una son 3 tipos de papeletas, en 2014 teníamos solo 2 y en algunas mesas, por lo menos en 8 distritos, son 4 tipos de papeletas, donde hay juntas de más de 700 electores. Eso les puede tomar algún tiempo, un poquito más que lo que puede tomar en 2014. Entonces sí, probablemente ese pico de flujos de mensaje puede estar ya después de las 8 o 9 de la noche entrando con mayor cantidad conforme van cerrando todas estas mesas grandes. Obviamente, aquellas mesas de pocos electores, como tenemos en muchas localidades alejadas, centros penitenciarios, hogares de ancianos en algunos, pues son mesas que son las primeras que van llegando porque son de poca cantidad de electores y pues les lleva menos tiempo a los miembros de mesa hacer ese proceso que termina llenando el mensaje de transmisión de datos y entregándolo al funcionario responsable de hacer la transmisión. Nada más para recordar, en los centros de votación con más de 3 juntas tenemos un encargado, un funcionario exclusivo para comunicar esos mensajes. En los que tienen menos de 3 juntas es el auxiliar electoral de cada junta el que nos va a transmitir. Estamos hablando, estos casos son alrededor de 1.500 auxiliares electorales que están con la responsabilidad de transmitirnos ellos el mensaje, y en las restantes juntas son encargados específicos que nos están transmitiendo ese mensaje. Entonces acá pues el mayor tiempo que puede estar tomando sí es el cierre de las mesas. Y un factor que yo agrego a los que ya apuntaba Héctor es que una alta participación es desde luego deseable, pero el precio que se paga por ello es un escrutinio que tarda más. Así que si se confirma una mayor participación que en otros procesos municipales, pues eso será un factor que sí dilate un poco más las labores de escrutinio preliminar a cargo de las juntas receptoras de votos. El colega de Prensa Libre. Gracias, Barley Quiroz, de Prensa Libre, don Luis y don Héctor. Quería hacer una consulta muy específica sobre lo que sucedió hoy en Cartago. No sé si ya tienen algún reporte de alguno de los delegados y si están enterados de lo que sucedió con el alcalde, bueno, con el candidato del PLN y de Alianza Demócrata Cristiana, la alcaldesa. Se encontraron ahí una agresta bastante importante, una señora lamentablemente salió herida y por lo menos yo que estaba en el lugar sí noté muy poca presencia de fuerza pública. ¿Tienen algún reporte oficial sobre lo que sucedió ahí? ¿Podría haber alguna sanción a los partidos o bueno, no sé? Muchas gracias. Don Héctor. Bueno, de ese incidente, de memoria no tengo un reporte oficial, sí nos han presentado par de incidentes similares en otros lugares, en Cartago no lo preciso en este momento, pero cuando tenemos noticia, por lo general se atiende a través de delegados, quien puede estar pidiendo la intervención de fuerza pública para simple y sencillamente calmar la situación. Si no hay un delito electoral de por medio, pues nosotros no actuaremos desde el punto de vista administrativo, sin perjuicio de que los oficiales de la fuerza pública puedan estimar que se puede haber cometido otro tipo de delito. Ellos harán el procedimiento que de acuerdo al protocolo ellos tienen establecido, ¿verdad? Pero ese incidente concreto, por lo menos no lo preciso que lo hayan reportado. Hay otra pregunta de Carlos Jiménez.
De última hora, como decimos en la jerga periodística, don Luis Antonio, de un incidente que ocurrió en la escuela El Tigre, 15 kilómetros de Parrita. Una mujer llegó a votar, le anularon el voto, se llevó las papeletas y las quemó en su casa. ¿Tiene usted ese reporte de última hora de la zona sur? Don Héctor. Gracias. Sí, ya teníamos el reporte. Se confirmó que efectivamente se dio esta situación con esta señora. Lo que se están levantando son las actas respectivas para establecer cuáles son las consecuencias legales de su actuación, y ya se había llegado hasta la casa de la señora para establecer, como le digo, en este momento están levantando las actas correspondientes, y por supuesto los miembros de mesa tendrán que establecer en la hoja de incidencias del padrón registro la situación concreta, ¿verdad? Pero sí se tuvo noticia, aparentemente fueron 2 papeletas las que ella se llevó. ¿Por qué le anularon el voto? No tenemos eso reportado todavía, como le digo, eso tendrá que analizarse dentro del libro, dentro del padrón registro, en las incidencias, ¿verdad? Puede ser desde que lo hizo público, y eso obliga a los miembros de mesa a anularlo. La única forma en que se anule antes de que lo depositen en las urnas es que ella lo haya hecho público, es decir, que haya salido con las papeletas abiertas, de suerte tal que alguien pueda haber visto por quién votó. La normativa lo que dice es que en ese caso los miembros de mesa tienen la obligación de no permitirle que introduzca las papeletas y le anulen ese voto. Se lo digo en términos generales, no sé si fue concretamente este caso o simplemente que ella se llevó las papeletas. Lo cierto es que sí se confirmó que ella se llevó 2 papeletas y se están levantando las actas correspondientes para establecer las consecuencias jurídicas a partir de ese incidente. El colega de Canal 13, por favor. Sí, buenas tardes. Dentro de las incidencias que hablaba usted ahora, que no cualquier sujeto puede estar en los centros de votación, se hablaba de un candidato por la alcaldía de San José que aparentemente quiso ingresar, pero que no se le permitió por parte de un representante del tribunal. Si tienen el caso específico del que usted hablaba someramente, don Luis. No, han habido 2 casos. Uno es el que usted refiere, pero también se nos ha reportado otro caso que yo no sé si tenés el detalle, no, en este momento no lo tengo. Es decir, han sido 2 casos en donde candidatos han deseado entrar y permanecer en los centros de votación, no para votar, y nuestros delegados han intervenido, y repito, tiene todo el fundamento para intervenir, porque en los locales de votación solo pueden permanecer agentes electorales, personas que van a votar, y desde luego la prensa, que tiene también acceso irrestricto al proceso electoral. Extra TV. Buenas tardes, don Héctor. Tal vez ligado a lo que consultaba don Carlos, usted habla de consecuencias jurídicas para un tema como el caso que pasó con esta señora. ¿A qué se exponen los votantes de actuar de forma similar o de arriesgarse a hacer todo este tema, ¿no? De sacar las papeletas, de irlas a quemar a la casa? O sea, jurídicamente, ¿qué se le aplica a esta señora o a otro, tal vez para alertar a la población de que se debe respetar el proceso electoral? Sí, en el Código Electoral están tipificadas una serie de conductas. Y precisamente entre las tipificaciones está el tener sin justificación material electoral y sobre todo papeletas. Eso incluso puede constituir un delito, ¿verdad? El que tenga en su poder papeletas de manera injustificada. Entonces, por eso le digo, habrá que esperar el acta, ver exactamente el reporte de los hechos y establecer si la conducta encuadra en alguna de los delitos o de las infracciones que están establecidas en el Código Electoral. Si hubiese más preguntas, no hay. No hay más preguntas, don Antonio. Bueno, entonces simplemente llegados a este... Bien, de esta forma entonces concluye esta conferencia de prensa previo a la hora en que ya pues se iniciará lo que es
luego el cierre de los centros de votación, la recepción de información que, por supuesto, aquí se deriva por lo que expuso el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, que es un proceso más complejo. Son 3 papeletas, son 81 cantones, y luego también pues son 8 intendencias, pero habló de que antes de la medianoche ya se podría tener una expectativa, un panorama acerca de los resultados en cada uno de los cantones. Recuerde que nosotros cada hora vamos a estar con reportes y luego a partir de las 6 de la tarde con información continua sobre este acontecimiento, para el cual aún hay tiempo para asistir a las urnas. Continúen, compañeros, con más en el estudio.